el ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz, que se encuentra ubicado en la calle Quintana 635 en el barrio Lumi, Presidente Derqui, Partido del Pilar, provincia de Buenos Aires. Se complace en compartir una vez más su programa, El Mensaje de la Nueva Vida. Un mensaje del cielo para el hombre actual que deambula por este mundo sin fe y sin esperanza, a fin de que conozca y reciba a Cristo su Salvador. Un mensaje del cielo para la Iglesia de Jesucristo, a fin de que se prepare como una virgen pura para su venida antes de que suene la final trompeta. Una vez más, amados oyentes, queridos amigos y hermanos en Cristo, estamos compartiendo con todos ustedes nuestro programa, y quien les habla es el pastor Héctor Galeano, aquí con nuestro equipo de trabajo, dispuestos a realizar esta tarea espiritual, la cual Dios nos encomienda. Sabemos que hay un trabajo espiritual que Dios hace por medio de su iglesia en toda la faz de la tierra, y nosotros solamente somos un eslabón más en esa cadena de Dios que se extiende por toda la faz de la tierra. Es nuestro anhelo, queridos amigos, oyentes, hermanos, poder serles de bendición a todos ustedes. Queremos recordarle, alentarlo a que se inscriba, se anote en nuestro canal de YouTube, El Mensaje de la Nueva Vida, y así cada día lunes, Dios mediante, Él nos dé la fuerza, la gracia, la sabiduría. Estaremos compartiendo este programa con todos ustedes, tratando de llevar la bendición del cielo a cada una de sus vidas. Como les decía, nuestra iglesia está ubicada en la calle Quintana 635, entre Meiner y las vías del ferrocarril San Martín, a solamente 4 cuadras de la estación de Presidente Derqui. Nuestros días de reunión son los días martes y sábado a las 19:30 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Si usted quisiera comunicarse en forma directa con nosotros, además de nuestro canal en YouTube, puede también llamarnos al 11 57 56 14 59. 11 57 56 14 59 es una vía más de comunicación permanente con todos ustedes. Y bueno, hoy seguiremos compartiendo reflexiones, meditaciones de la palabra de Dios, que aquí con el equipo que se encuentra ya entre nosotros, nuestro hermano evangelista Juan Vera, nuestro hermano diácono Andrés Galeano, nuestro hermano Nazareno Insaurralde y nuestro hermano Eliseo Sepúlveda. En la operación técnica nos acompaña nuestro hermano Lauti Ramírez. Así que gracias al Señor, estamos aquí ansiosos, deseosos de compartir todo lo que el Señor nos está concediendo, con el fin de que podamos extender la gracia de Dios hacia todos ustedes. Y bueno, aquí se encuentra nuestro hermano evangelista. Él va a estar saludando y también compartiéndonos lo que Dios pone en su corazón. Dios te bendiga, Juan. Dios le bendiga, pastor. Bendigo a toda la iglesia, a todos los hermanos, a todos los oyentes que están del otro lado del internet, juntamente con nosotros, para poder oír y recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, siempre con la confianza y la seguridad de que
Dios nos ha puesto para poder no solamente bendecir nuestras vidas, sino poder ser de aliento y de bendición para todo en este día que oye este programa. Para compartirles traer una reflexión, una meditación evangelística que se llama Atravesando la enfermedad. Y dice así: todas las personas pasamos por problemas de salud y quizás te preguntes, ¿por qué tengo que pasar por esto? E incluso tal vez llegues a pensar que Dios es injusto al permitir que pierdas la salud. Quizás al momento de leer o de oír este mensaje, sobrellevando la noticia de una enfermedad, tal vez crónica, o tu mente está un poco aturdida, pero detenerte un momento a pensar, ¿qué es lo que te sucede? Es porque Dios, en su soberanía, voluntad, en momentos de pensar que lo que te sucede es porque Dios, en su soberanía, voluntad, lo permite, para que te des cuenta de lo frágil que es la vida. Y como todo lo que planeaste, tal vez sin Dios puedas esfumarse. Quizás pases tu vida preocupándote por tener bienestar, pero si Dios hoy reclamara tu alma, ¿qué bienestar sin Dios has de acumular? ¿Quién será? Dios quiere que tengas otra perspectiva de vida, porque como dice la Biblia, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4, verso 14. Así también los enfermeros, así también lo efímero de la vida, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Hay algo que no es vanidad y es la vida eterna, que puedas tener en Cristo. Quizás hayas escuchado alguna vez la buena noticia de que Jesús vino al mundo a morir en una cruz, ocupando el lugar de condenación que mereces por tus pecados. Pero la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Dios te busca hoy a través de estas palabras. Sí, querido oyente, querido amigo, amiga, seguro que por ahí no estás pasando alguna enfermedad, o seguro que sí, pero cuántas angustias, tristezas, aflicciones, preocupaciones hay en tu vida. Pero en este día, no solamente si estás pasando esas diferentes situaciones, lo más pesado que agolpa sobre tu espalda es el pecado, la cual te separa de Dios. Pero hoy a través de este medio, por medio de Jesucristo, quiero invitarte a que tú recibas a Cristo y obtengas el perdón de tus pecados para poder sacar todas esas cargas en las cuales agolpa sobre tu espalda y puedas ser libre y puedas recibir a Cristo como tu Salvador. Esta es la oración en la cual te invito a hacer juntamente conmigo para que tú puedas obtener y recibir salvación. Y dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto en mi corazón, como mi Salvador, de mi alma. Te pido que en este día perdones mis pecados y asimismo anotes mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración hoy en este día a través de Jesucristo, Dios ha perdonado tus pecados, te ha sacado de la condenación eterna y por sobre todas las cosas te ha reconciliado con Él. Este es el mensaje, esta es la palabra del mensaje de la nueva vida para tu vida. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué importante es que
las personas puedan entender porque por causa de la inconsciencia espiritual, el hombre lo traslada todo a lo físico, a lo material, a lo económico, y en verdad no es toda la necesidad que tiene. Sí que se abordan ese tipo de necesidades, pero principalmente lo que el hombre necesita, un mal que aqueja a todos, es el estar divorciados de Dios, enemistados con Dios. Y qué importante es poder reconciliarse con su Creador, estar en paz con Él, tener libertad de la opresión del pecado. Nosotros vemos en la palabra de Dios que la primera consecuencia que el hombre sufrió por su desobediencia no fue enfermedad, crisis económica, catástrofes naturales, ninguna de esas cosas. Lo primero que sintió era la ausencia de su comunión con Dios. Dice que escuchó a Dios que venía allí, ¿no es cierto?, en el huerto, buscándolo, y sin embargo, esta vez él no estuvo dispuesto, como otras veces, a dialogar con su Creador, sino que se escondió, buscó la forma pícara, ¿no es cierto?, de ocultarse de su situación. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, el temor, el problema de la conciencia. ¿Cuántas personas? Es un problema que toda persona, sea que tenga moral, no tenga moral, tenga religión, no tenga religión, si no tiene a Cristo en su corazón, por naturaleza, pesa en su conciencia una carga, una desdicha, un malestar, algo que no puede de ninguna manera evitar, ¿no es cierto? Por eso vemos que esta es una época de mucho estrés, esta es una época en la cual en todos los órdenes, los ámbitos, aún en las escuelas mismas, hay gabinetes especiales de ayuda psicológica por todas partes. ¿Por qué? Porque hay un problema de la conciencia. Y siempre se busca ver qué tipo de problemática es lo que lleva a ese sentimiento, a ese problema que aqueja la vida de la persona. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que el problema es el pecado. Pero, ¿no es cierto?, dice la Escritura, justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estamos en esa gracia, estamos firmes, y que aún nos gloriamos en esperanzas gloriosas. En lugar de estar temiendo el mañana, miramos al mañana con grandes expectativas positivas de parte de Dios. Qué importante es, ¿no es cierto?, poder compartir esta palabra. Les recordamos que estamos compartiendo con ustedes el mensaje de la nueva vida. Este programa es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en la calle Quintana 635, entre Meirer y las vías del ferrocarril San Martín, a solamente 4 cuadras de la estación de Presidente Derqui. Queremos invitarle que se suscriba a nuestro canal en YouTube para que cada día lunes pueda compartir con nosotros el mensaje de la nueva vida. Y también queremos extenderle una invitación. Nuestros días de reunión son los días martes y sábado a las 19:30 y los días domingo a las 10 de la mañana, para que venga y juntos adoremos a Cristo y recibamos la bendición del cielo. Muy bien. Seguimos con nuestra mesa de trabajo. Nuestro hermano diácono Andrés tiene algo para compartirnos. Amén. Saludo a
a todos los que nos están escuchando del otro lado. Y yo quiero compartirles en este programa y en algunos que vienen algunas meditaciones acerca de los atributos de Dios, inspirado en un libro muy hermoso que se llama El conocimiento de un Dios santo, de A.W. Tozer, y esperando que les sea de edificación para todos los hermanos. Y quiero comenzar compartiéndole una frase que dice este hermano escritor, dice: lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y quizás es algo que pasa muy por encima, pero ciertamente es así. A veces nuestro concepto de Dios no es el correcto o el suficiente a lo que Dios se merece. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Este pueblo había dejado de lado el conocimiento de Dios y se había inclinado sobre otras cosas. Y vemos que en estos tiempos pasa algo muy parecido, en tiempos donde se predica un evangelio fácil y cómodo, donde no hay un anhelo de conocer el carácter verdadero de Dios. El diablo gobierna con facilidad las mentes de las personas que creen en un Dios pequeño, sin darse cuenta al tener un evangelio fácil y cómodo. Estas personas han fabricado un Dios pequeño que ciertamente no es el Dios de la Biblia, sino que es un Dios a su imagen y semejanza. Es a la imagen y la semejanza que las personas anhelan. Pero vemos que el Dios de la Biblia es el contrario. Muchos lo nombran para reprender a otro que le hizo algún mal, cuando no se dan cuenta que Él es el Dios que no cambia y juzga a todos por igual. Su palabra dice que en Él no hay sombra de variación. Entonces, así como juzga el pecado que hizo otro, también juzga el mío. Y a veces actuamos como si Él juzgara solamente lo que hacen los demás. Otros hablan de Él como el Diosito, cuando en el Salmo 145, versículo 3, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esa última palabra, inescrutable, quiere decir incomprensible o difícil de comprender. Y así de grande es Dios, es más que un simple Diosito, sino que su palabra también dice es el Jehová, el Dios de los ejércitos. Y ciertamente en todo lo largo de la Escritura siempre dice: cuán grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y muchos otros dicen creer en Él, pero en su vida cotidiana actúan como si Él no fuera el Dios que todo lo ve y que está en todo lugar al mismo tiempo. El Salmo 139 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Entonces podemos ver que Él está en todo lugar. Y a veces muchos dicen creer en Él, pero su vida funciona como si Dios no estuviera en todo lugar. Los padres de la iglesia tenían una expresión que se llamaba corandeo, vivir corandeo, que quería decir vivir en la cara de Dios. Y ellos vivían constantemente su vida influenciadas por esta frase: ante la cara de Dios. Y ciertamente si pensáramos de esta forma, nuestra vida sería muy diferente a lo que muchas veces es vivir frente a la cara de Dios. Ahora nos damos cuenta que a veces nuestro concepto de Dios no es el correcto y eso nos lleva a una adoración pobre. Es por eso que tenemos la necesidad profunda de conocerlo cada día más y servirle con más excelencia. Y mientras mayor sea nuestro concepto de Dios, mejor va a ser nuestra adoración. Gloria a Dios. En el libro del profeta Jeremías, Dios habla y dice que el hombre no se gloríe en su fuerza ni en su riqueza, sino en conocer y entender a Dios, ¿no? Porque qué tremendo alguien que con quien de quien siempre vamos a depender, alguien primordial,
Yo en mi caso personal no conocí a mi padre humano, aunque sé que lo tuve, pero no lo pude conocer porque falleció antes que yo naciera. Pero desconocer a Dios, alguien que siempre va a estar presente, ¿no es cierto?, porque de Él dependemos en todo, es lo más trágico. Es lo más trágico que pueda existir, ¿no es cierto? Y realmente nuestra gloria, nuestra meta, nuestra corona, debería de ser poder conocerlo, ¿no? Poder conocerlo en verdad. Cristo mismo dijo que conocerlo a Él a través de Jesucristo es conocer la eternidad misma, una vida que es eterna, ¿no es cierto? Entonces es algo muy primordial, y aparte conocerlo desde lo que Él es, porque nosotros, como decía la meditación, a veces lo mencionamos como Dios, pero cuando ponemos nuestro concepto, nosotros estamos por encima de ese Dios. Porque nosotros decimos que es así o es acá, o lo tratamos como un siervo poderoso, o pretendemos darle directivas de lo que debería de hacer según nos parece a Él, ya que Él tiene la capacidad de hacerlo, pero nosotros nos sentimos con la superioridad de decirle lo que tiene que hacer. Y en verdad no es así, ¿no? Cuando Dios se manifiesta, se revela en nuestras vidas, como lo vemos en las Escrituras, lo que se ha revelado, Él ha destacado su soberanía, su grandeza, y los hombres reconocieron que no sabían nada, pero que si Él les enseñaba, ellos lo iban a saber, lo iban a conocer. Bueno, primero saludo a los hermanos, y escuchando la meditación que compartía nuestro hermano Andrés, vemos cómo a veces uno quiere intentar limitar a ese Dios tan grande y pensar que solamente somos pequeñas criaturas, y querer intentar limitar a ese Dios tan grande, tan maravilloso, o querer tenerlo como un siervo poderoso, como decía la meditación, un diosito, tenerlo ahí y hacer lo que yo quiero que hagas, y si no, no. Y qué grave error, y vemos por esa falta de conocimiento, por esa falta de conocer quién es Dios, el verdadero Dios, en los errores que han caído muchas iglesias, y cuántas personas que son arrastradas por esto tan tremendo, y cuántos que se aprovechan también de esto, de querer tener a ese Dios como un siervo poderoso y nada más, tenerlo ahí. Y lo tremendo de esto es que cuando hacemos esto, no nos estamos dando cuenta, pero no estamos creyendo en el Dios verdadero. No. Cuando nosotros fabricamos un Dios a nuestra imagen, o imaginamos un Dios conforme a cómo sería nosotros que quisiera, cómo quisiéramos nosotros que sea ese Dios, estamos adorando a un ídolo, y que no es el Dios que nos salva sobre todas las cosas, porque lo importante aquí, como se meditaba antes, es la salvación de nuestras almas. Y el único capaz de salvar nuestras almas de la destrucción, sacarnos de ese camino al que íbamos hacia el infierno, es el Dios verdadero, y el Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y cuando nosotros creamos un Dios que no es el bíblico, estamos creyendo en algo que no nos va a salvar nunca. Solo el Dios verdadero es el que nos salva. Amén. Siempre recuerdo el Salmo 9, versículo 10, que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Llevándome a pensar que sin conocer a Dios es imposible confiar en Él.
y cómo vivir una vida espiritual sana, por decirlo de alguna manera, una vida espiritual como la palabra de Dios nos muestra, si no conocemos a Dios, ya que es natural en toda la vida del hombre. Uno no confía en alguien que no conoce, no puede confiar en alguien que no conoce, no tiene una relación, y así mismo con Dios, que no podemos vivir tranquilos, no podemos hacer su voluntad, tener una fe fuerte si no le conocemos a Él, si no sabemos quién es Él, si no conocemos de su grandeza. Hasta las pruebas, las cosas que nos sucedan terminan siendo más grandes que Él, más grandes que Él, porque no le conocemos. Entonces, por eso siempre recuerdo este salmo que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. No importa lo que pueda suceder, si conozco a Dios, entonces puedo estar tranquilo, sé quién es Él. Y entonces qué importante también es saber quién es Dios para vivir para Él, ¿no? Para poder vivir una vida espiritual como la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Gloria a Dios. Estamos compartiendo con todos ustedes el mensaje de la nueva vida. Y tenemos más reflexiones que el equipo de trabajo ha traído aquí. Y es el momento de dar lugar a nuestro hermano Nazareno Insaurralde. En este día quisiera compartirles a nuestros hermanos que se encuentran del otro lado las cualidades de nuestra fe, la fe verdadera. ¿Cuáles son esas cualidades? Y el mundo dice tener fe. Muchas veces escuchamos personas que dicen: solo se trata de tener fe, o solo tienes que tener fe para esto o lo otro. Pero es una fe que está basada en la nada, y en ocasiones está basada en el yo. Yo tengo fe para esto, yo, como diciendo, yo voy a lograr esto, yo me tengo fe para esto. Pero esa fe está basada en un vacío. Y la verdadera fe no es algo que podemos inventarlo o crearlo con esfuerzos humanos, mucho menos comprarlo. Entonces ahí nace la pregunta: ¿cuáles son entonces las cualidades de esa fe verdadera, el cual la Biblia dice que sin ella es imposible agradar a Dios? También escuchamos personas que dicen: yo sé que hay un Dios, y de esa manera creen que están agradando al verdadero Dios. Pero también están equivocados, porque eso está basado en el parecer de uno, en la base de creer a mi manera. Y otra cosa que están ellos diciendo: sé que hay un Dios, como diciendo un Dios entre tantos dioses. Entonces, primeramente, la palabra nos dice que la fe es un don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 9. De esta manera encontramos otra cualidad que es verdadera, que es un don, y que esta fe también es grande. El Señor le dijo a la mujer cananea: oh mujer, grande es tu fe. Y es grande porque está depositada en el más grande de los grandes, en el Rey de Reyes, en el autor y consumador de la fe. Por eso otra cualidad es que esta fe verdadera es una fe objetiva. Por tal razón, escribe Juan en su Evangelio un versículo que encierra toda la Biblia y es aplicable en el rincón que te encuentres de la Biblia. Y él dice: para que creáis, fe, que Jesús es el Cristo. La fe es un tema central en la Biblia y es necesaria para nuestra salvación. Es una fe salvífica. De ahí es que la Biblia habla de una fe preciosa, firme, grande. Y el Señor
le dice a la mujer cananea, tu fe, oh mujer, grande es tu fe. Porque la fe es personal, que se vive en una relación personal con Dios. Se recibe como un don de Dios y se desarrolla cultivando una relación más íntima con Dios. De esa manera podemos identificar cuáles son las cualidades de esa fe verdadera. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las cualidades de una fe verdadera que se demuestra, que se manifiesta, que se hace evidente a los demás? Y primeramente la fe se sustenta de la palabra de Dios con el propósito de conocer más a Dios. Ya no es, a mí me parece, yo pienso, sino que ahora es, Dios dice, la palabra lo dice, la palabra de Dios. Y esta fe se caracteriza por confiar y estar seguro en Cristo, siendo perseverante y paciente en medio de las tribulaciones, porque descansa en el amor y soberanía de Dios. Se basa en la humildad y dependencia de Dios. En un mundo que no tiene esperanza, en un mundo que está en tinieblas, y eso nos da la idea en la condición que se encuentra el hombre sin Cristo, nosotros, los hijos de Dios, por medio de la fe podemos acercarnos al trono de la gracia y ahí presentar nuestras preocupaciones, lo que nos sucede, nuestras situaciones, ser fortalecido. La fe conoce que la gracia de Dios es suficiente. La fe verdadera se manifiesta en obras de amor y justicia. Se manifiesta en una vida de adoración y servicio a Dios. Uno ahora, por medio de esa fe verdadera, puede vivir para la gloria de Dios. Es una fe que se enfoca en lo eterno y no en lo temporal. La palabra dice, puesto los ojos en Cristo. Y también dice, poner la mirada en las cosas de arriba. A través de ese hombre espiritual y mediante la fe, podemos ver a Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Estas son algunas de las cualidades que tiene nuestra verdadera fe. Por tanto, amado hermano, te animo a que andemos y vivamos por fe y no por vista. Pablo, al finalizar su saludo allí en Tito, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Qué quiso decir con eso? Que compartían la misma fe, la fe de los escogidos, la misma fe que ahora como hijos de Dios compartimos con Pablo y Tito. Qué maravilloso poder meditar en esto, en donde tú te encuentres, amado hermano, tú que eres un hijo de Dios, en el rincón que estés de este mundo, tenemos algo que compartimos, tenemos algo que nos une con hermanos desde la antigüedad y como de este tiempo. Tenemos algo en común y eso es esta fe preciosa. Por eso te aliento a que juntos, desde allí de donde te encuentres y nosotros desde aquí, podamos mantener firmes en la fe. Dice su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque así como iba transcurriendo la meditación, podíamos ver que la fe nunca puede ser muerta. La fe siempre nos lleva, como decía el hermano, siempre nos lleva a esto, nos lleva a lo otro. Siempre la fe nos lleva. Nadie puede decir yo creo, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo le creo a su palabra y permanecer como está, sino que la fe va a llevar a esa persona a un cambio. Yo por la fe he sido salvo y podemos ver que no solamente lo dice, sino que lo muestra con su vida y así es como
se demuestra una vez más que la fe verdadera no es muerta. La fe, a cuántas cosas nos lleva, ¿no? Y cuántos logros obtiene, como decía, si meditamos solo en una parte, cómo yo puedo tener el mismo espíritu de fe que tuvo Abraham, Isaac, Jacob y todos los antiguos y hermanos de todas las épocas y lugares, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible, no es cierto? Y eso solamente lo hace Dios. Lo hizo con ellos en la antigüedad, lo hace con nosotros aquí, lo hace con aquel que está oyendo con fe también este programa. Y bueno, y son un montón de cosas que de logros por medio de la fe, porque nuestra fe nos lleva a una convivencia con Dios. De confiar en esa situación, en esa dificultad, que Dios no está ajeno, que Dios no nos dio la espalda, que Él no le da lo mismo. Y bueno, y todo lo que produce la fe, mientras estemos en este cuerpo, para relacionarnos con Dios, para conocer a Dios, para agradar a Dios, para saber que si bien nuestra vida física es pasajera, no hemos vivido en vano, sin propósito, y llegar confiadamente, ¿no es cierto?, a la gloria eterna, como dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, para que tengamos amplia y generosa entrada a la gloria de Dios, nos es necesaria la fe. Recién allí, ¿no es cierto?, la fe va a reposar, cuando entremos a la gloria de Dios. Recién allí la fe va a reposar, porque allí no se trata de que ya no vamos a tener nada para conocer, no, pero ya allí estaremos en la misma presencia de Dios. Allí ya no será conocerlo a Dios o tener una relación con Él basada en creerle a Dios, sino que ya estaremos en su presencia. Pero mientras tanto, y qué tremendo, ¿no es cierto?, porque es algo que ha estado y está y seguirá estando vigente, la fe, ¿no es cierto?, hasta que se cumpla todo el propósito que Dios tiene con el hombre aquí en la tierra. Y Pablo, escuchando a Pablo, tuvo la seguridad y lo dijo: he peleado y he corrido la carrera y he guardado la fe. A ver, sí, la fe lo llevó inclusive a un cambio de postura, un montón de cosas, ¿no es cierto? Por eso él dice: a pesar de todo lo que yo era, dice, fui recibido a misericordia, mayor fue la fe juntamente con la gracia y el amor. Que todos mis errores y mis pecados y todo en lo que yo estaba equivocado. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, seguimos compartiendo el mensaje de la nueva vida, programa que es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, al programa El Mensaje de la Nueva Vida. Este programa pertenece, como decíamos, al Ministerio de la Iglesia La Palabra de la Cruz, y si desea comunicarse con nosotros directamente, puede llamarnos al 11 57 56 14 59. Y le animamos también que, junto con inscribirse en el canal, con escuchar el programa cada día lunes, nos deje su comentario, que siempre es de bendición y de ayuda, de aliento también para nosotros hacer este trabajo. Nuestro hermano Eliseo Sepúlveda ya nos comparte su meditación. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y aquellos que están escuchándonos, que están siendo parte también de este programa que estamos haciendo,
quería compartirles un devocional y que podamos ir meditando todos juntos, que este devocional toma como base en el libro de Nehemías, capítulo 4, el versículo 3. Dice así: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. El famoso boxeador Mohamed Ali usaba distintas tácticas para vencer a sus contrincantes. Y una de esas tácticas era la provocación. En el año 1974, este conocido boxeador, Mohamed Ali, peleó contra George Foreman y lo provocó diciendo: pega más fuerte, eso no duele, ¿acaso no eres malo? Y echando humo, Foreman arrojaba golpes furiosamente, gastando sus energías y debilitando su confianza en sí mismo. Vemos en este ejemplo lo importante y peligroso que puede ser las palabras, cómo pueden bajar la confianza de uno mismo, como le pasó a este boxeador. Y esta es una vieja táctica. Al burlarse de los esfuerzos de Nehemías para reconstruir el muro de Jerusalén, Tobías quería debilitar a los obreros con venenosas palabras de desaliento. Vemos que en este ejemplo que Tobías no agarró una espada o no fue a matar directamente a Nehemías, sino que con sus palabras quería detener la obra que Dios tenía que hacer a través de Nehemías. Lo mismo ocurrió con David. Cuando se enfrentó con Goliat, dice en Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículo 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces podemos ver cómo un comentario desalentador puede ser un arma mortal. Nehemías se negó a rendirse a las burlas de Tobías, así como David rechazó las provocaciones diabólicas de Goliat. Los dos tuvieron algo en común: se concentraron en Dios y en su ayuda. No prestaron atención a las situaciones desmoralizadoras y así pudieron triunfar. En esta meditación, tal vez sencilla, podemos ver algo muy importante. Tenemos dos ejemplos de Nehemías primero y el de David, cómo ellos fueron tentados, fueron provocados por palabras. Tobías quiso desalentar con palabras a Nehemías y Goliat quiso provocarle miedo con sus palabras a David, diciendo que él lo iba a matar, que iba a dar sus carnes a las aves, pero tanto Nehemías como David confiaron en Dios. David dijo que él venía con espada, con lanza, pero que él venía en el nombre de Dios, que David venía en el nombre de Dios y que era Dios el que lo iba a entregar en sus manos. Pero también tenemos un ejemplo negativo, por decirlo de otra manera, de lo peligroso que pueden ser si nosotros prestamos atención a las palabras desalentadoras de muchas veces de personas que nos rodean, pero del mismo diablo, como dice Pablo, que nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos del maligno. Hay un ejemplo que la Biblia nos muestra que está en el capítulo 13 de Números,
cuando Moisés envía a los espías a reconocer la tierra. Y estos espías hablaron mal de la tierra que Dios le había prometido. Ellos dijeron que esta tierra tragaba a sus moradores, que en esa tierra habían gigantes, que el pueblo de Dios era como langosta. Y el pueblo, a escuchar esas palabras, dice la Escritura en el capítulo 14, toda la congregación gritó y dio voces, escuchó lo que esos espías le dijeron. Y dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces podemos ver lo peligroso que puede ser escuchar otras voces que no sea la voz de la palabra de Dios. Nosotros tomamos la decisión. El enemigo busca, como decíamos, con sus dardos de fuego, penetrar nuestra mente, y una vez que siembra una duda en nosotros y nosotros dejamos que eso permanezca ahí, puede ser peligroso. Cuando dudamos de Dios, todo se desbarata. Entonces, por medio de esta meditación, quería alentarlo, amado hermano, a que no deje que el enemigo, que tal vez personas que usa el enemigo, siembren pensamientos de duda, sino que puedas confiar plenamente en las promesas, en la palabra de Dios. Hoy no está Nehemías, hoy no está David, hoy estamos nosotros y tenemos mucho trabajo que hacer. Y el enemigo se va a levantar para desalentarnos, para destruir el propósito de Dios. Pero nosotros no tenemos que hacerle caso, sino confiar en la palabra de Dios y confiando en ella, viviendo por la fe como se nos viene hablando, somos más que vencedores. Amén. Qué tremendo, porque a veces no nos damos cuenta y estamos viviendo, mirando lo terrenal, nos quedamos viendo lo terrenal, lo que nos pasa, lo que las personas nos dicen, las cosas que nos ocurren en nuestra vida cotidiana, o que nos está yendo, quizás no nos está yendo como nosotros lo esperábamos, y el diablo alimenta esos pensamientos, carga nuestro corazón y nos lleva a separarnos del propósito de Dios. Pero vemos su palabra que en Habacuc dice que el justo por su fe vivirá, y esto no es conforme a lo que yo vea o a lo que yo sienta, sino que es lo que Dios me hace entender en su palabra. Uno sabe que todo lo que le sucede es para bien, para nuestra vida. Dios nos lleva siempre en un perfeccionamiento, y vemos que eso mismo sucedió en Habacuc. Después no le fue bien, o no tuvo quizás el mejor de lo futuro que uno esperaría tener, pero aún así él fue fiel a lo que Dios le había revelado. Y en el capítulo 3, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esta expresión me gusta mucho, dice: Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Por eso la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús. O en otra parte, teniendo oídos solamente para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? Porque ahí vemos ajenos y propios. Tobías era ajeno, Goliat era ajeno al pueblo de Dios, pero los espías no eran ajenos al pueblo de Dios. Pero todo el que se maneje fuera de la fe
y fuera de la guía del Espíritu Santo. Aunque a veces hasta llegue a mencionar un versículo bíblico. Por eso dice que Dios nos da a discernir los espíritus, poder entender cuando realmente alguien nos habla de parte de Dios, no lo hace, ¿no es cierto? Y Dios nunca, nosotros miramos las correcciones más severas que Dios da, dice, si Él hiere, Él también cura, dice. Vemos al Señor Jesucristo escribirle a la iglesia de Asia y algunas corregirla con mucha severidad, pero siempre con una esperanza. Por eso siempre les abre una puerta, no echándolos totalmente por tierra, condenándolos, no. Dios siempre que habla, aunque hable severamente, es porque hay una esperanza. Es porque Él, juntamente con la corrección, así como con la prueba, va a dar una salida. Meditaba el tema del desaliento que sucede, y el tema es no dejar de aferrarse en Dios, seguir confiando en Él, aún en esos momentos difíciles. Y venía a mi mente, me ponía a pensar que hubiera hecho Job si él se hubiera desalentado. Y él dice que aunque él me matare, en él esperaré. Y vemos cómo capítulos anteriores de Job vienen aquellos amigos con supuestas palabras sabias, pero basado en su razonamiento, y que solamente traían desaliento. Pero Job no dejó de aferrarse a Dios, y de esa misma manera también nosotros, no dejar de aferrarnos, dejar de creer, no dejar que entre la duda, porque eso es lo que Satanás anda ahí siempre dando vuelta para sembrar la duda, para que dudemos del propósito, del plan, de la obra de Dios. Pero por eso digo, tenemos también ahí el ejemplo de Job, que él no dejó de confiar y de creer en Dios. Recordaba cuando usted citaba de poner los ojos en Cristo, el mismo, no sé si un versículo antes, no recuerdo bien, pero el capítulo 12 de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y esos pensamientos, esos dardos de fuego producen una carga que detienen nuestra marcha en la carrera que estamos corriendo, ¿no? que el Señor nos puso. Entonces nosotros, aferrándonos a la palabra de Dios, creyendo a lo que Él dice, porque es así, o creemos lo que Dios dice o no creemos, o creemos lo que la filosofía, el diablo, el mundo, lo que quiera. Pero está en nosotros creer en lo que Dios dice para correr con paciencia, despojarnos de todo lo demás. Gloria a Dios, sí, hay tantas cosas hermosas para meditar, ¿no? Pero ahí vemos que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Siempre viene con eficacia para todo aquel que la oye con fe y atención. Por eso estamos compartiendo este programa, el mensaje de la nueva vida, y seguimos alentando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, programa El Mensaje de la Nueva Vida, que pertenece al ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Suscríbanse cada día lunes, compartan con nosotros, déjenos un comentario, compártalo en su Facebook con toda libertad, compártalo en su Facebook a todos sus amigos de Facebook, para que así seamos todos nosotros haciendo ese trabajo, ustedes suscribiéndose, escuchando y compartiendo a través de Facebook con sus amigos. Seamos como el Señor le dijo a la samaritana, que al gustar el don de Dios
se volvería eso una fuente que saltara para vida eterna. O como dice el final del libro del Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y todo aquel que quiera venga y beba del agua de la vida gratuitamente, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que de corazón a corazón, ¿no es cierto? Todo aquel que es bendecido por la palabra de Dios comparte, ¿no es cierto? Y siempre Dios, el Espíritu Santo, va a guiar a alguien a la fuente para que pueda nutrirse de la verdad, para que pueda alimentarse de la palabra del Señor. Muy bien, hemos llegado al espacio de nuestra mesa redonda de hoy. Es una mesa redonda y como estamos en el reino de Dios es una mesa bien amplia. Si todos los moradores de la tierra quisieran sentarse en esta mesa y compartir la palabra de Dios, lo pueden hacer, porque no son dimensiones físicas o humanas, sino que así como este medio de transmisión, ¿no es cierto?, puede hacer que esta palabra llegue hasta el confín de la tierra, así también Dios en su riqueza, por su poder y su sabiduría, puede hacer también, ¿no es cierto?, que todas las personas sean partícipes de su gracia. Esto no es, ¿no es cierto?, algo propio y único de una determinada denominación, sino que esto le pertenece a Dios, y por cuanto Cristo lo compró para todos los hombres, es para todo hombre y mujer de buena voluntad que quiere oír y recibir la palabra del Señor. Hoy en nuestra mesa redonda estaremos compartiendo de tinieblas a luz, un cambio abismal. Estuvimos compartiendo el programa anterior pasado, cómo la forma de vida es luz o tinieblas, y viendo cómo, ¿no es cierto?, Dios, que es luz, humanizó su naturaleza en la persona de Cristo y la hizo manifiesta en cómo podían conducirse los hombres, vivir en paz, vivir en armonía, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo. Pero ahora vamos a verlo ya trasladado a nosotros de tinieblas a luz, un cambio abismal. Y vamos a partir en nuestro recorrido bíblico en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 8, el cual dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es tremendo pensar cómo una misma persona era una cosa en otro tiempo, pero ahora nos habla de este tiempo en que es luz. En una misma persona, dos situaciones totalmente diferentes y a su vez consecuentes. Porque cuando éramos tiniebla, vivíamos bajo la circunstancia de lo que éramos y donde estábamos. Pero ahora Él dice, nos ha trasladado, nos ha hecho luz, y por lo tanto también comprobamos cosas diferentes totalmente. Esto marca un antes y un después. Y la pregunta, ¿no es cierto?, es ¿qué ha acontecido? Porque son dos tiempos y qué tremendo es pensar, ¿no es cierto?, el hombre muchas veces cuando reflexiona de sus errores y cosas lamentables que tiene que asumir, quisiera tener una segunda oportunidad. Y cuando la Escritura dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, en este tiempo, sois luz en el Señor. Está mostrándonos la segunda y más gloriosa y trascendental
oportunidad para todos los hombres. Es algo tremendo. Y preguntamos y decimos, ¿por qué fuimos lo que fuimos? ¿Y por qué somos lo que somos? Y ahí vamos a mirar por la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Por cuanto nuestros primeros padres, lo primero que Dios creó, Dios es luz, de su mano no pudo salir una tiniebla. Pero al decidir mal, al dejarse influenciar por el padre de la mentira, decidió el hombre desobedecer a Dios, y dice, por cuanto él pecó, la muerte trascendió a todo el género humano. Es algo, ¿no es cierto?, que tenemos que tenerlo totalmente en claro, porque inclusive eso nos va a llevar a luego evaluar otras cosas muy importantes para nosotros también. Y dijimos, ¿por qué fuimos lo que fuimos? Porque nuestros primeros padres decidieron desobedecer y la muerte nos traspasó a todos. ¿Por qué somos lo que somos? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Ahí está. Miramos el testimonio de un hombre que llegó a decir, el primero de los pecadores. Fue un maldiciente, fui un transgresor, perseguía a la iglesia de Cristo. Le dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y si hoy vivo en una forma provechosa, en una forma que lleva gloria a Dios, no soy yo por mi propia cuenta, con lo que a mí se me ocurre, sino que la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo, ¿no? Y esto mismo tenemos que trasladarlo a nosotros, porque éramos tiniebla, porque nacimos de Adán. Pero ¿por qué somos luz? Porque la gracia de Dios fue algo eficaz para con nosotros. No fue vano, no fue algo que pasó por nosotros y no dejó ningún saldo. No, la gracia de Dios realizó que nosotros seamos luz. Y me gustaría añadir un versículo más en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, y después vamos a remarcar estos 3 versículos y meditar, ¿no es cierto?, en la diferencia que hay en por qué éramos luz, por qué éramos tiniebla, por qué somos luz y lo consecuente de esto. Dice así la palabra: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces miramos, lo primero que hemos visto remata nuestra situación, ante lo cual todo esfuerzo, así sea religioso o moral, sin la redención es inútil. Si nuestros progenitores, ¿no es cierto?, decidieron volverse pecadores, estaba sellada nuestra suerte. Eso es lo que éramos. Y por más que nos quisiéramos hacer religiosos y por más que moralmente tratemos de superarnos, nuestra condición no cambiaba. De ninguna manera.
El salmista llega a decir, ¿no es cierto?, que grande es el costo de la redención del alma, que el hombre por sí solo, fuera de Dios, jamás lo va a poder pagar. Todo tipo de esfuerzo, todo tipo de, ¿no? Y esto nos lleva entonces a resaltar lo que es la gracia de Dios, porque es algo que no se compra con dinero, no se compra con diezmos, no se compra con ofrenda, no se compra con nada. Amén. Por eso dice, con moral, sin moral, con religión, sin religión, éramos tinieblas. Si no fuese sido por la gracia y el favor de Dios hacia nuestras vidas, no hubiésemos experimentado lo que hoy experimentamos, lo que hoy vivimos. Manifestar una vida de justicia, manifestar una vida de luz. Antes éramos tinieblas, manifestábamos todo lo contrario de lo que Dios a través de la gracia nos enseña para poder no solamente experimentarla, vivirla, sino poder alumbrar a otros. Amén, meditaba ahí que estábamos, algo que la Biblia nos muestra, ¿no? Pero vemos el énfasis. En el programa pasado se nos decía, ¿no?, que donde hay luz no puede haber tinieblas, ni donde hay oscuridad no hay luz. Y vemos cómo la Biblia nos dice, Dios es luz. Y acá dice, éramos tinieblas, totalmente lejos de Dios, separados de Dios. Un abismo de distancia, porque nosotros, pecadores por naturaleza, y Dios santo. Pero como leíamos, pero hoy por la gracia de Dios, recalcamos la obra tan gloriosa que por medio de Jesucristo hoy tenemos entrada, tenemos comunión con Dios. Antes, tiniebla y Dios luz. Imposible acercarnos a Él, imposible tener comunión con Él. Pero hoy por la gracia de Dios estamos en su reino y tenemos confianza para acercarnos a Él. Amén. Y sí, por eso es que el segundo versículo pone de manifiesto que solo la gracia, por medio de la fe en el sacrificio que otro hombre hizo en nuestro lugar, fue posible que hoy nosotros seamos luz. Y al ser tinieblas, como nos encontrábamos, eso también nos hacía enemigos de Dios. Y nosotros ahora que hemos experimentado y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, gracias, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y nos maravillamos en ese Dios tan grande, que será terminar nuestra vida siendo enemigos de Dios y tener que encontrarnos con ese Dios, será algo tremendo. Por eso es gracias a esa obra maravillosa de Dios que hemos podido ser salvos, recibir una nueva vida, ser transformados y salir de esa condición que estábamos a ser ahora lo que somos, hijos de Dios. Es tremendo, ¿no? Porque por eso Pablo dice que su gracia no ha sido en vano para conmigo, no ha sido nula, ¿no? ¿Por qué? Porque él justamente da el valor que tiene esto, porque solo por gracia, por medio de la fe en el sacrificio que otro hombre hizo en nuestro lugar. Un favor que Dios quiso hacernos y pudo hacernos, pero que costó un precio. Amén. Qué hermoso que por ese precio hoy podamos servirle, como dice Pablo, por gracia soy lo que soy. Y muchas veces algunos hemos experimentado el errarle a Dios, el equivocarnos, el vivir conforme a este mundo, vivir de forma terrenal, en pecado, fallándole a Dios, pero gracias damos a Dios que hoy podemos decir, por gracia soy lo que soy. Y hoy, antes, como decía el hermano, nosotros éramos tinieblas y Dios es luz, estábamos completamente alejados, pero ahora
ahora podemos ser luz nosotros también y ser hijos suyos, y podemos decir, como dice en 1 Corintios 15:49, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, ciertamente todos hemos venido a este mundo, hemos pecado, hemos vivido conforme a este mundo, pero dice, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Por eso dice, sois luz en el Señor. Destaca los méritos de Cristo. Y que usted mencionaba de muchas veces uno cuando se equivoca y quiere esa segunda oportunidad. Qué maravilloso que ahora tenemos esa segunda oportunidad, y es uno como se alivia totalmente y dice, ahora tengo esa segunda oportunidad para no ser lo que era antes, todo lo que hacía y cuántas cosas por causa de estar en tinieblas. Ahora tengo la oportunidad de hacer lo contrario, de mostrar la vida de Dios a través de uno, y completamente diferente a lo que era estar en tinieblas. Y eso es maravilloso. Qué segunda oportunidad que tenemos ahora, y gracias al Señor, gracias a esa obra que Él realizó. Quiera Dios que hayan oídos atentos de muchos que tal vez se miran según su humanidad y ellos mismos se descalifican y caen moralmente en el pecado, y puedan ver que hay de parte de Dios una segunda oportunidad. Y lo tercero que veíamos en el pasaje de 2 de Pedro 1:9 es que la experiencia sufrida debe provocar una imborrable gratitud. Nunca debemos de olvidarnos que un día fuimos purificados de nuestros pecados, porque si entendemos esto claramente, que estaba sellada nuestra suerte, por más que nos llamemos como nos llamemos, que provengamos de donde provengamos, éramos tinieblas, éramos pecadores incorregibles. Pero ahora somos luz en el Señor. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y esto tiene que hacer que nunca, esta experiencia tiene que ser algo que produzca en nosotros una imborrable gratitud. Nunca olvidar lo que ha sido hecho. A veces vemos en la televisión, en esos lugares, vemos como alguien se hace famoso, se hace conocido, o un jugador, y a veces la gente dice que la fama lo cambió, se olvidó de dónde venía, y eso no tiene que ocurrir con nosotros. Nunca olvidarnos de dónde Dios nos sacó, que nosotros estábamos en el polvo, que nosotros éramos esos pobres y menesterosos de este mundo, que vivíamos y consumíamos de la basura de este mundo. Sin embargo, Dios nos hizo sentar en lugares de príncipe, pero como dice Pedro, no tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó, nuestros pecados que Dios ha borrado, lo que éramos nosotros antes y lo que ahora podemos ser. Jamás olvidarnos, porque eso nos va a llevar. El olvidarnos nos lleva a una altivez, a un orgullo, y el saber de dónde Dios nos sacó nos lleva a una gratitud y a una adoración, y también nos lleva a una perfección. Y el olvido hasta es un negocio para el diablo, para hacernos caer en cualquier cosa. Amén. Meditando en lo que decía nuestro hermano Andrés, tenemos que hacer como el salmista, como dijo, ¿no? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Porque fuimos beneficiarios de la gracia de Dios, hacer tiniebla, nuestra alma totalmente perdida, vendida al pecado, en angustia, tristeza, aflicciones, y donde se montaba todo nuestro sentimiento, la cual siempre ha sido inclinado el corazón del hombre hacia el mal. No olvidarnos de todo lo que Dios hizo a través de Jesucristo, salvando nuestras almas primeramente, dándonos de su gracia y manifestando todo lo que hoy podemos dar de lo que de gracia hemos recibido y poder compartir en esta mesa redonda de parte del Señor para todos aquellos que están del otro lado. Y también lo que Dios nos sacó, y cómo hoy si somos lo que somos, soy por su gracia, podemos decir así, ¿no?
Pero, o sea que si hoy podemos servirle, hoy podemos hacer algo, quizá hoy podemos hablarle a una persona de Cristo, no es por nuestra propia voluntad. Si hoy podemos alcanzar un vaso de agua en la iglesia o a nuestros patrones, en nuestro trabajo, o hacer lo que hagamos es por su gracia. Y sabemos que siempre somos beneficiados por su gracia. Porque si nos guiáramos por lo que nuestro corazón quiere, quizás no haríamos esas cosas. Pero es su gracia la que nos lleva a cada día vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y el versículo inicial hemos visto, en otro tiempo éramos tiniebla, mas ahora somos luz en el Señor. Y la segunda parte dice, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y nosotros tenemos que observar por qué utiliza este término, ¿no? Ya con que éramos tiniebla y ahora somos luz es algo tremendo, pero después que no nos dice simplemente que andemos en luz, dice andad como hijos de luz. Nos propone algo y dice, y la pregunta es, ¿cuál es la función destacada de la luz? ¿Cuál es la función destacada de la luz? Que pensemos nosotros qué es lo que genera la luz, qué es lo que produce la luz cuando está en función. Alumbra nuestro camino. Se ver con claridad. Y bueno, yo anoto dos cosas acá. Resplandecer, tener un brillo, porque de acuerdo, qué sé yo, no es lo mismo un foco de 40 watts que uno de 1000 watts, ¿no? Su resplandor es mucho más fuerte. Entonces, resplandecer y a su vez alumbrar también. Resplandecer tiene que ver con nuestra vida personal. Ahora somos luz. Ahora yo para mí mismo soy luz. Antes era tiniebla y lo único que sabía era mentir, pelear, lo único que sabía era hacer cosas inadecuadas, cosas de una vida de tiniebla. Pero ahora soy luz. Puedo darme el gusto y el privilegio de amar, de perdonar, de ser paciente, de ser compasivo, de tener misericordia, de comprender, de ayudar y de cuántas cosas me puedo dar. Eso es conmigo mismo, pero a su vez alumbrar a otros, ¿no es cierto? La luz alumbra a otros, les muestra el camino, como decía Juan, lo orienta, ¿no? Porque es más, las personas nos ven y saben que si nos conocían saben lo que éramos. Y si no nos conocían saben que somos un hombre de carne y hueso como cualquiera. Sin embargo, ¿cómo a pesar de ser una persona como cualquiera, que podríamos manejarnos como se maneja cualquier persona en este mundo, podemos manejarnos de otra manera? Entonces, eso ilumina. Sobre todas las cosas hace ver a las otras personas la satisfacción que hay en nosotros de lo que somos y de vivir como vivimos. Y eso está invitando, está convidando a otros también, ¿no es cierto?, a que puedan creer, a que ellos también, como dije, si sabían que nosotros antes éramos tiniebla y ahora somos luz, es decir, ¿cómo podría yo también, como hablábamos de la segunda oportunidad, ¿habrá segunda oportunidad para mí? Saben que hay alguien que puede cambiar esa condición. A ver. Amén. Recordaba el pasaje de Daniel que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerá. Hoy entendemos la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó y lo que hoy somos, no solo de dónde nos sacó, que ya es glorioso, sino lo que hoy somos en Cristo.
los entendidos resplandecerá. Hoy el Señor nos está hablando para que entendamos, como dice, para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y aparte dice, y los que enseñan la justicia, la senda del justo, el andar, la conducta, la forma de proceder. ¿Cuál es su estándar de vida? ¿No es cierto? Volvemos a reunir todo, la fe, el conocer verdaderamente quién es nuestro Dios. Como sí, el resplandecer, la satisfacción que nos da, pero más es la satisfacción de poder experimentar que antes éramos personas mentirosas o mentíamos, y hoy tener la satisfacción de poder decir la verdad, de sentirnos libres por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aún a sí mismo. Cuando la Biblia nos habla de pagar mal por mal, cuando éramos tiniebla, no hacían algo y nosotros lo pagábamos peor, con más maldad. Sin embargo, hoy devolver ese mal con un bien, qué satisfacción nos da de poder ver lo que ha hecho la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo en nuestras vidas. Y hoy no solamente poder experimentarlo, sino poder manifestarlo. ¿Qué producirá en la otra persona? ¿Qué verá la otra persona en nosotros? Personas de lo, como decía usted, pastor, éramos de una manera que nos conocían y hoy conocernos de otra manera. ¿Qué producirá en ello? Que Dios nos ayude cada día a poder seguir manifestando la luz en la cual Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y esta tarea también tiene como objetivo alumbrar los ojos del entendimiento de los que escuchan, que sepan que hay de parte de Dios una segunda oportunidad, que sepan que están los cielos abiertos también para ellos. Amén. Y sobre todas las cosas también meditar, como decíamos hace un instante, saber que si nos vieron cómo éramos antes en tiniebla y ahora nos ven en luz, también que sepan que hay alguien que puede cambiar esa condición. Porque hay muchos que se conforman simplemente con ser considerados buenas personas y no anunciar que hay alguien que puede cambiar. Quizás su agrado es solamente ser buenos en esta sociedad, pero Dios no nos llama a eso, sino que nos llama a anunciar las riquezas que hay en Cristo Jesús y que hay alguien que puede cambiar esa condición. Meditaba que en el versículo inicial usted mencionaba, pastor, andad como hijos de luz, y hablando de un estilo de vida. Y antes nosotros éramos instrumentos del mal, incitábamos al mal a otras personas. Y ahora tenemos esta oportunidad de resplandecer, de ser ese instrumento de bien, siendo utilizados en las manos de Dios, siendo luz. Es maravilloso el cambio total que de un extremo a otro, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Vamos a mirar un versículo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 16. Amén. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está, ¿ves? Así alumbre vuestras buenas obras, nuestra conducta, nuestro proceder. Está generado por algo, delante de los hombres, hacia los demás. ¿Para qué? Para que glorifiquen, para que reconozcan. Ahí está lo que decía Andrés, no simplemente que somos buenas personas, sino que se ha producido algo en nosotros. Eso es lo llamativo, porque eso es lo que va a generar en otro la esperanza de decir, ¿podrá hacerlo conmigo también? ¿Querrá Dios hacerlo conmigo también? Y esa es nuestra tarea, ¿no es cierto? Miremos entonces, el deber que se nos asigna se encuentra trazado en la relación filial que tenemos con el Padre. Porque no dice andad como luz, andad en luz, como lo que soy, sino dice como hijos de luz. Y sabemos que ahí se está refiriendo al Padre, como el versículo que leyó recién Eliseo, que dice glorifiquen a vuestro Padre.
que está en los cielos. Entonces, miramos que el deber que se nos asigna de andar, de conducirnos como hijos de luz, en luz, está trazado en relación a la filial con nuestro Padre. La pregunta es ¿por qué? Porque así como creemos que Dios es luz, y que Él resplandece en todos sus atributos, su soberanía, su sabiduría, su poder, su misericordia, Él resplandece en todos sus atributos. Nosotros estamos totalmente convencidos de eso, amén. Que Dios es luz en todos sus atributos, Él resplandece. Nosotros como creemos eso, ahora que nos dio su vida, a pesar que fuimos tinieblas, podemos nosotros también resplandecer. ¿Amén? Sí, eso éramos en otro tiempo. Pablo le escribe a Tito para que en la iglesia que se fundó en la isla de Creta, donde el sistema de vida era muy, muy inmoral, muy malo, muy bajo, entonces, pero había llegado el Evangelio. Se había producido un cambio. Entonces él le dice que trabaje, que les enseñe, que los exhorte para que se críen sanos en la fe. Y él dice, porque nosotros en otro tiempo éramos, dice. En otro tiempo éramos, pero ahora somos otra cosa. Entonces, por eso dice que andemos como hijos de luz. Nosotros no le opacamos en nada el brillo y el esplendor a Dios. Bueno, somos sus hijos. Así como confiamos en el resplandor de Dios en todos sus atributos, debemos de confiar también que Él nos hizo sus hijos. Y que por lo tanto, a pesar que estamos en una naturaleza imperfecta, a pesar que fuimos tiniebla, ahora podemos resplandecer. Amén. Y pensaba que esta palabra no está puesta así porque sí. Pablo no era un hombre que estaba enojado y tenía ganas de retar a la iglesia. No, él sabía, como dice acá, y como les dice a los hermanos de Colosenses, que Dios nos sacó del reino de las tinieblas. Nos sacó de ahí. Nuestra posición hoy estamos en el reino de Jesucristo. Somos parte del reino de Dios, pero estamos en este mundo que las tinieblas gobiernan. Entonces, y estos hermanos de Efesios también estaban en las mismas condiciones. No es que tenía ganas de retarlo, no, sino que sabía que todavía somos hijos de Dios. Éramos parte de las tinieblas, hoy somos luz, pero todavía seguimos peleando, seguimos batallando. Más adelante dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. La advertencia del Señor viene por algo, así como para todos nosotros que hoy estamos escuchando, que no es por casualidad o porque Dios tiene ganas de retarnos, sino que el Señor sabe que cada día estamos peleando esta batalla, ¿no? Claro, entonces vemos que la asignatura va acompañado de un prefijo, de una condición. Somos hijos. La genética de tu Dios, de tu papá que es luz, está en vos. Nosotros, cuando esté el alba de este nuevo día, nosotros sabemos que va a venir un nuevo día. ¿No? Sabemos, ¿por qué lo sabemos? Porque Dios que creó, ¿no es cierto?, el sistema solar, ha establecido que va a venir un nuevo día. Entonces creemos en la obra de Dios. Así tenemos que creer en la obra de Dios nosotros. No es ningún misterio, no es nada asombroso ni es nada de otro mundo. Simplemente, ¿no es cierto?, creer que por eso en otra parte dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que ha resplandecido en vuestros corazones. Pone el ejemplo, como diciendo, ¿ustedes creen que Dios hizo que después de la noche venga el alba y después del alba venga un nuevo día? ¿Ustedes lo creen? Sí, ¿y por qué lo creen? Porque Dios lo hizo así. Bueno, también Dios hizo
que resplandeciera Cristo en nosotros. Entonces esto viene a alentarnos, porque tal vez si no vamos a mirar nuestra condición humana, nuestras dificultades y las tentaciones y tantas cosas así, no lo voy a lograr. Pero no es nuestro logro, está en darle rédito a Dios en nuestra vida. Meditaba en eso, ¿no? A veces nosotros sabemos que Dios va a hacer salir el sol, como dice su palabra, sobre justo e injusto, porque Él es bueno. Y sabemos eso porque tenemos un Dios que rige todas las leyes de la tierra y lo hace con bondad. Entonces siempre es para bien para su creación, porque Él ama su creación. Y también de la misma forma sabemos que Él es tan bueno que nos ha dado de su vida para que la practiquemos. ¿Cómo podemos creer en cosas tan asombrosas y a veces no creer que Él nos ha dado su vida para que la vivamos? Él nos ha hecho luz. Si nuestros hijos pequeños dirían, papá, ¿será que mañana va a haber otro día? No, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Pero así también nosotros deberíamos creer en la obra de Dios nosotros, ¿no? En una relación filial. Y vamos a ir al capítulo 5, verso 1 de Efesios. Sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Entonces miramos, por la obra plena del amor divino somos lo que somos. Y nos eleva a algo tremendo. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios. Y dice, ¿cómo imitar a Dios? Como hijos amados. Nos habla de una relación filial que tenemos con nuestro Dios. Entonces esto es algo tremendo. Y en la Escritura miramos ejemplos de hijos amados. Vamos a mirar dos ejemplos, uno es el de José y otro es el de Daniel, Génesis 37:3 y Daniel 10:12. Dice así Génesis 37:3, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Dice así Daniel, capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando le dice Daniel muy amado, o antes, no sé. Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11 dice, y me dijo Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras. Después entonces le dijo, Daniel, no temas. Entonces miramos, ¿no es cierto?, dos casos. Jacob dice que amaba a sus hijos, era un hombre de Dios, pero tenía un amor especial por José. Y vemos cómo José correspondía al amor de su padre con fidelidad, con obediencia, con sumisión, a veces hasta él reprendiendo a sus propios hermanos mayores porque desobedecían las indicaciones de su padre, ¿no es cierto? Y se ganaba el juicio, la burla, el menosprecio, un montón de cosas de sus hermanos mayores. ¿Por qué? Porque él correspondía al amor de su padre, ¿no? Entonces, qué tremendo que es cuando realmente nosotros amamos esto. ¿Y cómo no amar a nuestro Dios? Primero, Él es irreemplazable, hay un solo Dios, ¿no? Pero más allá de eso, lo que hizo con nosotros, no solamente hace salir el sol sobre justo e injusto, sobre malos y buenos, llover y todo, sino que éramos tiniebla y nos hizo luz. Por su gracia somos lo que somos, lo que ha hecho con nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo no va a haber gratitud en nosotros, a pesar que otros tal vez nos miren mal, a pesar que a otros no le caigamos bien, porque tomamos decisiones en el Señor o lo que sea, nosotros estar firmes en esa relación de amor que tenemos con nuestro Padre? Entonces, cuando lo miramos desde ese ángulo, andar en luz, andar como hijos de luz, imitando a nuestro Padre amado, dice. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Somos el producto de su amor. No somos producto de una relación casual y que nacimos de dos personas. No, somos el producto del propósito de Dios efectivo. Cristo por nosotros vino, a nosotros vino el Espíritu Santo, a nosotros llegó la palabra del Evangelio. Entonces, ¿cómo no amar al Señor? Y bueno, y vemos lo que llevó en el caso de José, aún separado, estando de su padre, estando cautivo, nunca, siempre honró a su Dios porque él estuvo atento a los consejos de su padre. Él sabía quién era su Dios. Entonces quiere decir que no era un hijo consentido de Israel, era un hijo amado. A veces dentro del Evangelio hay quienes quieren ser consentidos, que Dios sea tolerante en no corregirlo, las cosas que hacen mal, en no ponerle límite o disciplinarlo, pero que a su vez los favorezca y los ayude y los bendiga. No, Dios no es así. Al hijo que ama a Él, lo reprende. No, por eso entendemos que cuando dice que Israel amaba a José por encima de sus hermanos, no estamos hablando de alguien que era consentido, sino que alguien que realmente era instruido y que por eso llegó a ser lo que fue. Y en el caso de Daniel miramos alguien que estaba cautivo en Babilonia, y que aún tal vez él en su oración le dice, nosotros hemos pecado, nosotros y nuestros padres, tuya es la gloria, nuestra la confusión de rostro y todas esas cosas, pero de repente aparece el Señor, envía a su mensajero y le dice, Daniel, muy amado, no temas. No tengas problema, porque he sido enviado a ti. Le trae claridad, le trae, ¿no es cierto? Porque realmente era un hijo amado y realmente, ¿no es cierto? Cuando nosotros valoramos el amor de Dios, somos recíprocos para con el amor de Dios, entonces Dios siempre va a traer claridad a nuestras vidas. Dios siempre va a traer seguridad a nuestras vidas. Dios siempre nos va a abrir el horizonte. Él siempre nos va a dar su palabra para nuestra seguridad y nuestra confianza, que no estamos desamparados, que a pesar de las circunstancias que nos esté tocando vivir, Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Entonces miramos esto, amados hermanos, tan importante, ¿no es cierto?, que encontramos en la palabra de Dios. Y hablando de nuestra relación filial con Dios, hay un pasaje en Santiago 1:17. Amén. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hablamos de nuestra relación filial con Dios y de resplandecer. Nuestro Padre es también Padre de las luces, el creador de los más grandes astros que hay en el cielo, de las estrellas. Ese es nuestro Padre. Y dice que nosotros, cuando nos habla de andar como hijos de Él, no nos dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo tenés que hacer. No, nos está alentando, nos está mostrando de que es posible, que así como ahora ya no somos tiniebla, ahora es posible que andemos
¿Por qué? Porque nuestro Padre es tan tremendo, es tan grande en su obra, en su propósito. Aunque no podamos evitar nosotros las tinieblas morales y espirituales de la época en que nosotros vivimos, podemos superarnos a ellas. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios. Entonces ese Padre de la luz, del cual procede todo perfecto, Él nos ha hecho sus hijos. Por ser sus hijos, como Él es luz, somos luz. Podemos andar como hijos de luz. Y, amados hermanos, en medio de una generación perversa y maligna, las estrellas no pueden evitar la noche. No la pueden evitar. Pero tampoco la oscuridad las puede opacar a las estrellas. Al contrario, cuando más densas son las tinieblas de la noche, tanto más resplandecen los cuerpos celestiales. Entonces la Escritura dice, en medio de ella, mire la capacidad que tenemos. Podemos resplandecer, podemos brillar, podemos sostenernos firmes, podemos superarnos. No importa, nosotros también antes éramos tinieblas, las tinieblas nos rodean, pero no importa. Podemos nosotros resplandecer como luminarias. Bueno, a veces pensar en cuánta maldad hay en el mundo, ¿no? Muchas cosas horribles ocurren en este mundo, asesinatos, homicidios, genocidios, guerras, hambre, y cuánta maldad ocurre en el mundo que quizás si prendemos nuestra televisión y vemos la noticia, vemos la maldad de este mundo. Las noticias en realidad tendría que llamarse malas noticias, porque siempre es maldad y maldad y maldad. Y nosotros pensamos cómo puede ser que un Dios bueno permita eso, pero sabemos que detrás de todo eso está Dios con su perfecto y maravilloso plan. Porque sabemos que si todo fuera perfecto, hay cosas que no podríamos manifestar, como la misericordia. Si nadie nos hiciera mal, no podríamos manifestar el perdón. Si alguien no sufriera necesidad, no podríamos manifestar cosas como la misericordia, la bondad. Y sabemos que eso siempre, como siempre lo vemos en toda su palabra, Dios permite cosas para que algo todavía mayor, que es la vida de Cristo, que es la luz de Dios, actuando a través de nosotros, pueda manifestarse en este mundo. Como decía, mientras más oscura es la noche, más iluminan las estrellas. Mientras más vemos la maldad de este mundo, nosotros, sus hijos, más podemos resplandecer. Amén. Meditaba en dos cosas. Recordaba en el capítulo 1 de Juan, hablando de Juan el Bautista, dice, este no era la luz, vino a dar testimonio de la luz. Pero hoy, porque Cristo está en nosotros, dice, vosotros sois luz. Qué privilegio el Señor nos ha dado, ¿no? Juan cumplió con su ministerio, porque Él vino a dar testimonio y dio testimonio de la luz. Hoy Jesucristo está en nosotros, somos la luz de este mundo. El mismo Señor nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y también, junto con el versículo que leía nuestro hermano Juan del capítulo 2 de Filipenses, nos muestra la responsabilidad que tenemos, porque como dice la misma palabra, la luz en las tinieblas resplandece. Y nosotros hoy estamos en este mundo e inevitablemente el mundo nos va a ver, somos diferentes. Así como resalta la luz en las tinieblas, así nosotros tenemos que ser en este mundo. Tenemos que resplandecer, mostrar la vida de Cristo, ser para iluminarlos a ellos también, ¿no? Ser diferentes, pero no para creernos más, sino para traerlos también a ellos a la luz. Muy, muy importante lo que nos motiva a nosotros siempre. El ser diferente tiene que siempre motivarnos
es el mostrar la vida de Cristo, porque vemos que en Mateo, justamente hoy leíamos Mateo, que Jesús le dice a las personas: vosotros sois la luz del mundo. Y dice en Mateo capítulo 5, le hemos leído que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Siempre nosotros tenemos que estar centrados en que las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, porque es el mismo Jesús que también le dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Es una diferencia en lo que los motiva, que la motivación no sea que nos vean a nosotros, sino que glorifiquen a nuestro Padre. Amén. Siempre que leo ese versículo, ¿no? A nosotros no nos sirve de nada que alguien diga qué buena persona que sos, mirá qué bonito. Pero si ellos a través de ver las buenas obras glorifican a Dios, reconocen a Dios y a Jesucristo como el enviado de Dios, ahí sí puede ocurrir algo precioso, que es la salvación y la entrada al reino de Dios, ¿no? Amén. Y vamos a avanzar un poco más. Efesios capítulo 5, verso 9. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Viene hablando lo que éramos, lo que somos, cómo andar correspondiendo al linaje que tenemos, que somos hijos de luz. Y dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Que habla del proceder, ¿no es cierto? Bondad, siempre buscando no nuestro propio bien, sino el de los demás. Justicia, cumpliendo con todas las demandas y exigencias de Dios. Verdad, algo auténtico, real, genuino, no simulado, no imitado, no fingido, ¿no es cierto? Y habla y dice: porque el fruto, el resultado. Entonces miramos nuestra dependencia de la relación filial con el Padre de las luces, ¿no es cierto? O sea, ¿quién lo genera todo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a llevar siempre al resultado de esta vida de luz, que es en toda bondad, no alguna cosa buena, no, en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. Qué tremendo esto. Entonces, ahí dependemos, porque yo humanamente puedo en determinadas cosas comportarme bien, y en alguna cosa no. Porque tal vez por mi conciencia lo haga. Pero cuando dice en toda verdad, en toda justicia, en toda verdad, habla de una plenitud. Eso solamente Dios, que nos transformó, que nos cambió, lo puede generar en nosotros. Solamente por eso dice el fruto del Espíritu. Eso no es virtud humana, eso no es cualidad humana, eso no es talento humano. Como para que a veces sucede también en las mismas congregaciones, y es un cuidado que nosotros tenemos que tener, que alguien tal vez ve nuestro proceder y como que nos quieren andar ponderando y mostrando por encima de los demás. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, mucho cuidado con esas cosas, porque eso no procede de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos, listo. Si no, éramos tiniebla. Otra cosa, ¿cuál era lo bueno que teníamos nosotros? Tiniebla, según nuestros propios méritos. Y la gracia de Dios nos hizo luz. Entonces el fruto del Espíritu es en todas, no en algunas cosas, en todas. Entonces a veces nosotros podemos mostrar una parte de bondad, una parte de justicia, una parte de verdad, y alguien nos mira: qué hermoso hermano, y esto, y nos pondera, y eso puede jugarnos en contra, muy en contra. No, vamos por más. Vamos por más, alcanzar todo aquello para lo cual fuimos alcanzados. Efesios 5:10, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5.
Estos ignoran voluntariamente. Perdón, capítulo 1, verso 3 al 5. Segunda de Pedro. Versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí, lo dejamos ahí. Lo que vemos que ahí todo el mérito es de Dios. Huimos de la corrupción por la concupiscencia. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza pecaminosa, así que siempre va a haber corrupción. Siempre va a haber algo malo, pero hemos huido. Dios nos ha dado el privilegio de salir de esa situación. Y ahora todas las cosas que pertenecen a la verdadera vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esa palabra, ¿no? Dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, a causa de la concupiscencia. Y esa palabra concupiscencia quiere decir malos pensamientos o malas intenciones. Nosotros huimos de eso, de los malos pensamientos, de las malas intenciones que nos llevan a la corrupción. Y hoy podemos ser participantes de su naturaleza divina. Y qué hermoso. Gloria al nombre del Señor. Efesios 5:10. Y comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está. Comprobar habla de confirmar la veracidad o exactitud. Llegar a confirmar en nosotros mismos la veracidad o la exactitud. Esto es veraz, es auténtico. Cristo vino, el Espíritu Santo vino. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Lo somos, sí que éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Somos hijos de la luz, podemos andar como tales, somos participantes de su naturaleza divina. Sí, hemos huido de pensamientos vanos y corruptos, pero ahora tenemos la mente de Cristo, ahora es otra nuestra posición y nuestra situación. Entonces miramos, confirmando la veracidad o exactitud, transformando nuestra conducta a través de la luz veraz de la palabra de Dios, pues el conocimiento informativo sin el conocimiento práctico se envanece. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre del Señor. Entonces miramos, amados hermanos, sí que éramos, pero ahora somos. Lo que éramos ha sido una triste experiencia que por lo que ahora somos nos lleva a amar y valorar lo que somos. Es como alguien que haya estado gravemente enfermo, sin ningún tipo de esperanza de sobrevivir a esa enfermedad, y de repente encuentran la cura para su problema. Toda aquella desolación, toda aquella angustia, todo aquello se transforma ¿en qué? En regocijo, se transforma en ver desde otra perspectiva todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahora nosotros vemos desde otra perspectiva las cosas. ¿Por qué? Porque antes éramos tinieblas, ahora somos luz y por lo tanto podemos andar como hijos de luz. Esta ha sido nuestra mesa redonda de hoy, que hemos compartido con todos ustedes, amados oyentes, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, De Tinieblas a Luz, un cambio abismal. Que Dios les bendiga
será hasta el próximo lunes. Sígase suscribiendo y siga compartiendo este canal con todos sus amigos. Que Dios les bendiga.